SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Estamos con Liliana Brasinska, que una vez más nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenida, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Y muy bien ese nuevo look de pelo, gracias. Te queda perfecto, te felicito. Muchísimas gracias. Gracias a vos, porque soy yo quien lo veo. Bueno, ayer Diario El País publicó un adelanto de una investigación que ustedes llevaron a cabo a propósito... Bueno, si tuviéramos que resumirla, ¿cuál era el fin, el objetivo de la investigación, Lilian? Era acompañar la instalación de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo desde su momento de implementación. O sea, nosotros empezamos a dar seguimiento a la implementación de los servicios de aborto desde enero del 2013, porque era una prestación nueva, novedosa, de una práctica que hasta ese momento era clandestina y pasaba a ser legal, en el esquema de unos servicios de atención también novedosos, que son los servicios de salud sexual y reproductiva dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, el cometido era ver a nivel territorial cómo era la instalación, si funcionaban, qué obstáculos había, qué personal estaba adscripto a estos servicios, cómo la ciudadanía hace uso de ellos, qué tipo de requerimientos son satisfechos por estos servicios y qué no, y ir identificando avances, obstáculos y desafíos justamente para aportar insumos a la respuesta, ¿no? A cómo mejorar la respuesta. Ajá. Entonces, fue interesante, porque una de las cosas que uno siempre ve en los promedios nacionales muchas veces se arrasa con las realidades locales. Entonces, particularmente el interior del país siempre queda, digamos, subestimado en términos del promedio nacional, con una capital que concentra la mitad del país. Entonces muchas veces vos tenés un promedio nacional que oculta y no permite identificar situaciones de desventaja o desigualdad en las distintas localidades del país. Por eso empezamos por Salto en el 2013, que ustedes se acuerdan que hasta ahora recién se ha subsanado en parte el problema, pero Salto se destacó desde el comienzo por tener 100% de profesionales de la ginecología objetores de conciencia, con lo cual Salto no tenía profesionales para proveer esta prestación, con lo cual tuvo que viajar, y sigue haciéndolo hasta ahora, una profesional desde Montevideo una vez por semana para brindar este servicio. Ahora esto está subsanado, Salto tiene otro profesional que vive en Salto y que está dando esta prestación. Pero después entonces seguimos por Paysandú, Río Negro, Soriano, Florida, Rivera, Cerro Largo, Rocha, Montevideo y Maldonado, y ahí fuimos identificando situaciones particulares pero también constantes. Una de las constantes que hemos encontrado es la falta de difusión de estas prestaciones. Entonces, esto tiene, en el caso de aborto... ¿De difusión? Difusión. Las instituciones no promueven estas prestaciones, ¿entendés? No lo hacen pública. Así como, viste, cuando en febrero, cuando se abre el corralito, que todo el mundo promueve, ¿no? Las instituciones, particularmente las mutualistas, promueven para tener mayor afiliación sus distintas prestaciones. Tú te vas a dar cuenta, si prestas atención, que jamás promueven los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto. Y esto mismo sucede con la ¿Deberían difusión. hacerlo? Deberían hacerlo. Pero, a ver, ¿por qué? Porque es una prestación nueva, porque es integral. Del mismo modo novedosa, que otra canasta de la misma manera que, por ejemplo, algunas promovían que te daban anestesia peridural para el parto. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces, vos decís, qué raro, ¿no? Promueven la anestesia peridural para el parto, pero no promueven que están dando servicios de anticoncepción, ¿no? Promover mejor control de embarazo, humanización del parto, atención de un buen puerperio, dar buenas atenciones en interrupción voluntaria del embarazo, buenos servicios para adolescentes, una buena atención de violencia doméstica y sexual. Es como llamativo que estas prestaciones, que son nuevas en el sistema, no sean promovidas ni sean difundidas. Esto lo hemos conversado tanto con el Ministerio de Salud Pública, y lo pensamos hacer con la Junta Nacional de Salud, porque entendemos que esto sería además un aporte de las instituciones a
a promover el conocimiento en la ciudadanía sobre sus propios derechos. Si vos no sabés que están estas prestaciones que sirven para ejercer una decisión, vas a tener justamente estos bolsones de desigualdad que se dan entre población más informada y mejor informada y población menos informada y por lo tanto con menos condiciones de tomar decisiones que estén a favor de su salud. ¿Y cuál es el argumento que explica eso? Hugo, no, mirá, no lo hacemos porque entendemos que desde la perspectiva, digamos, de publicitaria o de dar a conocer nuestros servicios, no es algo que marque o no el mayor interés del público de arrimarse a nuestra institución. No hay una razón que te la puedan explicar. No hay una razón. Simplemente en muchos casos no hay una estrategia comunicacional de las instituciones. Particularmente los servicios públicos no tienen una estrategia comunicacional. Y los privados en realidad no se lo plantean. Simplemente no se lo plantean. Por lo tanto debería ser parte más del sistema, ¿no? El que debería hacer una promoción de estas prestaciones, porque efectivamente hay una brecha entre demanda y oferta y además necesidades, ¿no? Cuando vos vas a hablar con la gente, particularmente con la población más joven, es llamativo que los servicios de salud no sean un lugar de referencia para orientación anticonceptiva, para tener un inicio de la vida sexual, ¿no? Acompañado e informado, para si tienen dudas sobre infecciones de transmisión sexual puedan allí obtener la información que le permita tener prácticas seguras y protegidas. Entonces, esta propuesta del sistema de hacer promoción y prevención, en realidad tiene fallas. Porque vos para hacer promoción y prevención no solo podés quedarte con la gente que llega al servicio, vos para hacer promoción y prevención tenés que hacer algo que es más proactivo, ¿no? Cómo salís a la comunidad para que efectivamente la comunidad, primero sepa que esos servicios están. Segundo, motivarla a que los usen, ¿no? Y tercero, que la ciudadanía sepa que esos servicios tienen que estar y además tengan noción de la calidad de atención que deben recibir para que cuando esos servicios no están o la calidad de la atención no es la que corresponde, tengan las vías de poder denunciarlo o plantearlo o corregirlo. Nada de esto sucede. Nada de esto sucede. Entonces, una de las cuestiones que te encontrás es, mucha gente requeriría esta atención, pero no sabe que esta atención está disponible, y eso es un gran problema. Un problema para todos, porque tiene costo estos servicios. Y si esos servicios están y la gente los necesita, pero no los unís, estamos teniendo fugas que son preocupantes para todas las partes. Por otra parte, además, hay una cuestión que es el cambio cultural. Ayer hablábamos en la presentación con la gente de Facultad de Psicología que en Montevideo colaboramos mientras nosotros monitoreamos Hospital Pereira Rosell, Hospital Policial, Médica Uruguaya y COSEN. La Facultad de Psicología del Instituto de Psicología de la Salud hizo la cobertura, el análisis del acceso a aborto en la red de atención primaria metropolitana de ACE, con entrevistas en profundidad a mujeres que han abortado. Y una de las cosas que hablábamos es, legalizar una práctica no quiere decir que automáticamente se legitime, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todavía pesa y tiene un peso enorme. Del mismo modo que al revés a veces ha ocurrido, ¿no? Exactamente. Es decir, algo no es legal y sin embargo está legitimado por la ciudadanía. Entonces, en ese sentido vos tenés que hacer un esfuerzo, porque hay un gran estigma, ¿no?, hacia muchas veces los profesionales que realizan abortos, por ejemplo, o a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Y muchas veces hay una condena del entorno, pero muchas veces lo que pasa es que existe la percepción de que va a haber una condena. Y eso actúa tanto como barrera como si la condena existiese. ¿Me explico? Sí. Vos tenés la percepción de que te van a sancionar si vas a un servicio de salud embarazada, porque el temor es que cómo es que hay métodos anticonceptivos y no lo usaste. ¿Cómo puede ser que tendrías que haber tenido asesoramiento y te quedaste embarazada? Entonces hay esta sensación. Todo eso está resumido en aquella decisión de aquella jueza, ¿no? Totalmente. Pero ¿cómo? Trabajando en la salud de esta persona. Exactamente. Que fue curioso que en la decisión judicial estuvieran estas observaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, ese peso, si no lo trabajamos, es lo que después determina, o por lo menos estamos pensando que es una de las razones que determinen que haya
estos índices, estos porcentajes de profesionales objetores de conciencia que es difícil explicar. O sea, a ver si te sigo. Ustedes, no sé si el término es sospechan que ese número sufra inflación, digamos, haya crecido, no necesariamente como el resultado de decir, no, mira, por mi convicción filosófica, religiosa, legítima, eso está fuera de discusión. La ley lo ampara, lo habilita, sino que es, no, yo encima voy a quedar acá, porque eso en general ocurre en ámbitos, en ciudades más pequeñas, donde literalmente la gente se conoce más, voy a quedar acá como la doctora o el doctor abortero, eso aún sigue jugando un rol, dices. Sí, eso sigue jugando un rol, no es una práctica prestigiante, sino todo lo contrario, muchas veces sancionada por los propios colegas. ¿Y en qué culmina todo esto? Esta especie de, por un lado, la sensación de la persona que necesita ese servicio, pero que aún así, a pesar de que es ley, se corre el riesgo de ser estigmatizada, por lo menos es lo que piensa. Por el otro lado, el profesional, que de alguna manera siente desde otro lugar, el mismo riesgo, esa mezcla, ¿qué provoca entonces? Bueno, lo que provoca es situaciones de profunda desigualdad, ¿no? O sea, en localidades chicas, lo que nos hemos encontrado, o en zonas más rurales, que no tenés profesionales que provean el servicio. Entonces, por lo menos, las mujeres que están en esas localidades tienen que ser trasladadas hacia otras localidades, hacia otros departamentos. Esto genera sobrecarga en esos equipos que están funcionando y además no termina de romper la barrera cultural, que creo que esto es lo que tenemos que dar un salto cualitativo. O sea, realmente hay que entender que las decisiones en este ámbito son decisiones personales, en general son multicausales, son complejas, y en realidad cuanto más sanción siente una persona, muy probablemente más aislada quede en tomar las mejores resoluciones y obtener el acompañamiento que requiere. Y entonces eso hace que entre en zonas de riesgo que no debería tener una persona que accediera a la prestación con equipos debidamente capacitados y que resolviera el problema lo más cerca de su casa posible y no a kilómetros de distancia. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, una de las cuestiones que nosotros con estos 10 estudios en los 10 de los 19 departamentos ya estamos en condiciones de decir es: objeción de conciencia es un problema que hay que enfrentar desde la Universidad de la República, desde las propias instituciones y autoridades de salud y además desde el propio Parlamento. Es bastante controversial lo que yo voy a decir, pero... ¿El Parlamento qué podría hacer al respecto? El Parlamento emitió una ley que ya quedó vieja, a 5 años de ser promulgada. ¿Por qué? Porque asoció que aborto es una intervención quirúrgica de una especialidad que es la ginecología. Entonces, por ley, solo está habilitado a proveer abortos el ginecólogo, el profesional de la ginecología. Pero, sin embargo, 98% de los abortos que se realizan en el país es por medicación. Entonces, lo que están haciendo los ginecólogos es prescribir una medicación. Para prescribir una medicación, vos no tenés que tener la especialidad. En otros países del mundo, los abortos por medicamentos los provee la enfermera especializada. En este país podrían ser parteras, médicos de familia, médicos generales, medicina rural y comunitaria. O sea, hay muchos otros profesionales que con la capacitación adecuada podrían estar haciendo la prescripción de esta medicación. La gran mayoría de los abortos con medicación se producen a domicilio, o sea, las mujeres terminan abortando en su casa. O sea que, por lo tanto, el Parlamento se basó en una ley en hipótesis que, de acuerdo a la información acumulada, demuestran no ser razonables. Por ejemplo, ha quedado demostrado que las mujeres, por legalizar el aborto, no recurren masivamente a la práctica. No tuvimos un incremento desbordante, ¿no?, en los servicios de aborto. Que era una de las premisas previas de quienes no veían con simpatía esta norma, ¿no? Exactamente, esa es una hipótesis que cae. La segunda hipótesis que cae es que si uno asesoraba, orientaba, ¿no?, le planteaba a la mujer una serie de condicionantes para acceder a la práctica, iba a desestimar de abortar. Eso tampoco lo demuestra la evidencia, ¿no? Del 100% de mujeres que abortaron, solo 8 desestimaron de hacerlo en el proceso. Las mujeres, el tema de la objeción de conciencia. ¿De cuántas? ¿Solo 8?
de 100%, solo el 8% de mujeres, 92% de las mujeres que acceden a los servicios de aborto ya llegaron con la decisión, tomada. Y aquel, digamos, aquella, no me acuerdo la expresión, junta, tribunal, sí, el equipo multidisciplinario no cambió esa decisión. No cambió esa decisión. También digámoslo, y corregime por favor si estoy equivocado, la idea, el objetivo no es que la cambiara, sino que en todo caso dispusiera de mayor información para tomar una decisión informada. Y hasta, ¿por qué no? Yo siempre lo viví así, yo sé que esto es un tema controversial, como una especie de cobertura emocional para que alguien no tomara la decisión sola, ¿no? No sé, sí. Yo siempre tuve esa idea, pero tanto ingenua. A veces es ingenua, sí, porque en realidad la intención fue más que nada, y además en la ley, si vos ves, el cometido de este equipo es informar a la mujer sobre políticas de apoyo a la maternidad, sobre la alternativa de la adopción y sobre los riesgos del aborto. O sea, es sesgado la información que pretende el legislador que dé este equipo. De todas maneras, sea cual sea la calidad de la información que da el equipo, no parece que a las mujeres esto es información que haga que cambien de decisión. Entiendo. Y esto esto era algo previsible. Cuando una se enfrenta a un embarazo no deseado, en realidad la decisión es una decisión muy reflexionada previamente, ¿no? No es una decisión banal. Y por lo tanto, en general no la tomás en el momento que vas a un equipo. O sea, ya la venís tomando desde tu entorno. Entonces esto... No, y en algunos casos seguramente no, porque no hay esa posibilidad, pero en otros casos hasta probablemente conversada con quien tengas que conversar. Exactamente, no es una decisión que tomes aislada. O sea, de todas maneras, las entrevistas a las mujeres que hemos hecho en todos los casos, lo que dicen es que viven los 5 días, por ejemplo, la experiencia con el equipo interdisciplinario, la mayoría de las mujeres lo plantean como una buena experiencia, que se sintieron continentadas, que la información que recibieron les ayudó, que en realidad pensaron que iba a ser más un tribunal que lo que en realidad el equipo realiza, que está muy bien las intervenciones que en general hacen. Pero se reitera sistemáticamente que esos 5 días de reflexión que impone la norma, lo viven como muchas veces una tortura. Y es entendible. Para cualquier situación de salud, pensémonos en cualquier otro requerimiento de salud, que vos ya sepas, por ejemplo, que tenés que tener una intervención médica y que te la demoran innecesariamente sobre algo que no te va a hacer cambiar la decisión, sino demorar la resolución de la situación, en general es vivida de manera muy angustiante. Y otra cuestión que también nos da la evidencia y que esto es más preocupante es, hay una consulta posaborto, que es lo que se identifica como IB4, donde solo tenemos una pérdida de casi el 25% de mujeres a esa consulta. O sea, 1 de cada 4 mujeres no llega a esa consulta. Y esa es la consulta que no solo ve si ha habido todo correctamente, una expulsión adecuada, si no hay restos, si no hay problemas, sino que es la consulta donde se debe dar asesoramiento anticonceptivo. Tengo 2 preguntas en el final. Otro día, por supuesto, la seguimos a propósito de 2 asuntos. Uno, ¿hay abortos ilegales aún en Uruguay? ¿O esto no logró frenar esa lógica? No, porque la ley, por ejemplo, a las mujeres migrantes con menos de 1 año de residencia en el país no le permite acceder a los abortos legales. Por ejemplo, todas las mujeres migrantes que están viviendo en este momento en el Uruguay, extranjeras que estén con menos de 1 año de residencia, no tienen acceso a estos servicios. Y por lo tanto, si se enfrentan a un embarazo no deseado, la única posibilidad que tienen es el circuito clandestino. No lo tengo estudiado, pero sentido común indica que una persona migrante que va a otro país a trabajar no tiene... Justamente, además, la idea de quedar embarazada no forma parte de aquella planificación y de aquel plan, ¿no? Exactamente. Resulta... Sí. Esto viola además otras convenciones y compromisos que el país ha asumido con la Organización Internacional de Migración, ¿no? Los migrantes no deben
deben ser discriminados por su condición de migrantes en el acceso, termina haciéndolo desde esa acceso a perspectiva. salud, claro, en el acceso a salud. Y una cosa que me pareció interesante del informe de algunas de las conclusiones es que otro de los hallazgos, leo textual, que resulta alarmante, se alinea con las preocupaciones manifestadas por el Ministerio de Salud, es el alto índice de cesáreas. Y agregan ustedes además violencia obstétrica. Me quedan 2 minutos. A ver, ayúdame a entender eso. ¿De qué estamos hablando? Bueno, por ejemplo, para darte un ejemplo, COSEM tiene de cada 10 nacimientos, 7 son por cesárea. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que con un 15% es más que de los casos requeridos de pasar por cesárea. Esto tiene que ver con cómo se ha ido medicalizando algo que es natural y que no es una enfermedad como es un parto. Y hay una suerte de imaginario colectivo de que si vas a una cesárea tenés menos riesgo que ir a un parto natural. Y esto es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Entonces, hay una medicalización de algo que no debería estar medicalizado. ¿Qué rol está jugando en todo esto? Aquello que ya tiene décadas, ¿no? El famoso acto médico, que ¿entendés? ¿Entienden Sí. que sigue jugando un rol en esa inflación, en ese número tan alto? Bueno, sí. Acá hay todo un debate y es la comercialización de la salud, ¿no? O sea, incluso en la objeción de conciencia, muchos profesionales que no quieren dar atención en aborto te dicen, en el tiempo que a mí me ocupa una consulta por aborto, yo pierdo de hacer laparoscopía, que es acto médico pago, pierdo de hacer cesáreas, que es un acto médico con valor comercial, y pierdo de hacer partos a elección, que también se cobran aparte. Entonces tenemos toda una discusión sobre efectivamente cómo termina influyendo, ¿no?, una concepción comercial de la salud a lo que realmente debería ser una promoción de salud. ¿Alguna reflexión para lo que ustedes llaman espacios adolescentes con relación a este asunto? ¿Dónde estamos situados? Bueno, ahí hubo una pérdida, o sea, fue una buena intención en el primer periodo de gestión de Tabaré Vázquez, los espacios adolescentes comienzan a promoverse en ese periodo, pero solamente se remiten a atender a los adolescentes que llegan. ¿Y cuáles son los adolescentes que llegan? En general son las adolescentes embarazadas o los que ya están con problemas. Y tienen una dificultad y una diversidad de maneras de funcionamiento muy cuestionables, digamos. Hay algunos que tienen buenos servicios de espacio adolescentes, además es cápita, por lo tanto los encontrás mejor resueltos a veces en el sistema privado que en el sistema público, y por lo tanto habría que reflexionarlo en sí mismo, más cuando en esta administración de gobierno una de las prioridades de los objetivos sanitarios es la reducción de los embarazos no deseados en adolescentes. Si lo queremos hacer, no alcanza con ponerles implantes subdérmicos para que no vuelvan a embarazar. Casi como un sí, como un no, y para pelearte nomás en el final. Pero entonces, ¿que estamos peor que antes? No, nunca se está peor cuando se avanza, ¿no?, en políticas que no atendían requerimientos de salud antes. El problema es que a veces pensamos que una ley tiene carácter mágico. Porque hay una ley, todo está resuelto. No, y esto incluso tenemos dificultades para que se entienda a nivel internacional. Entonces vas a hablar y decís, ¿qué te vas a quejar? Si Uruguay es tan bárbaro. Y vos le decís, obviamente que estamos mejor que en relación a otros países, pero esto no quiere decir que Uruguay tenga todos los problemas resueltos. Y negar esta situación lo que hace es efectivamente no atender aquellos problemas que deberían ser mejorables y que deberían pensarse en respuestas que efectivamente tiendan a específicamente atender los requerimientos de las personas. Esa instancia parlamentaria de la que hablaste, ¿cómo piensan ustedes generarla, promoverla, estimularla, si es que piensan? No, sí pensamos. Ahora estamos haciendo una sistematización para una fácil resolución de estos datos al trámite parlamentario. Vamos a pedir entrevistas con Comisión de Salud, de Senado y Diputados, con Comisión de Población y Desarrollo, Bancada Femenina, Derechos Humanos, porque entendemos que, o con entrevistas personales, porque entendemos que los legisladores deben tener estos datos, porque no solo son responsables de promulgar una ley, sino también de controlar su implementación. Y si hay una ley que en su propia redacción genera dificultades para ser implementada,
y cumplir con su cometido, entonces realmente hay que revisarla. Esto no quiere decir reabrir el debate ni ampliar las cosas, sino efectivamente corregir aquellos aspectos de la ley que obstaculizan su adecuada implementación y que además, que esto es lo más importante, efectivamente no dan respuesta a las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, a la directora de MISU, Mujer y Salud Uruguay, Lilian Abracinskas, gracias por el tiempo. ¿Dónde están estos datos? ¿Cómo se pueden acceder a ellos si es que hay un lugar? Sí, están en el sitio web de MISU, que es www.misu.y, de Mujer y Salud en Uruguay.org.uy, y si no nos llaman al 2410-3981, que ahí se los hacemos llegar. Pero sí, todo va a estar disponible en el sitio web. Si no es hoy, porque estamos un poquito desbordados. Sí, claro. Será la semana que viene, Sí, pero... bueno. Y además lo tratamos de hacer en varias versiones para que la gente tenga la posibilidad de leer el informe total, que lleva más de 100 páginas, el resumen ejecutivo o las versiones más reducidas. Otra vez, gracias, Abracinskas. No, gracias a usted, que tenga un buen día. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com